Deleitados se encuentren conmigo hoy en esta primera sesión de la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado dentro de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y hoy nos ocupa el tema de los orígenes del proceso penal. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí, bueno, mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho eh, penal constitucional. En primer lugar, yo recomiendo a nivel bibliográfico el tomo primero, si no tienen oportunidad de tenerlo o de leerlo, no sé si está ya en PDF, el tomo primero que se llama Los Fundamentos del Derecho Procesal Penal del doctor Julio, el autor argentino, Julio B. Mayer, publicado por el editorial Ad Hoc. Es interesante porque ahí se aborda el tema un poco de la historia del derecho procesal penal y no deja de ser absolutamente interesante ese libro del doctor Mayer. Ok, fíjense algo. Cuando cualquiera de nosotros empieza a estudiar una asignatura jurídica, y esta es una asignatura jurídica, garantía del acusado y garantías del acusado y proceso penal, veo que ahora el que se está incorporando mi alumna Gladys Díaz, bueno, ya después de 10 minutos luego de haber comenzado estas clases, ya después que nos hemos presentado todos y, y bueno, continuamos con esto. Se nos dice en cualquiera de estas asignaturas jurídicas que existe lo que se llama la alteridad del derecho. Es decir, toda persona que tiene un derecho es porque en línea recta se está topando con alguien quien tiene una obligación o deber. Mi derecho no es tanto hasta que mi alter, ese quien está obligado, que se enfrenta ante mí, ese quien ostenta el deber, pero no me respeta ese derecho. Yo puedo decir que yo pago y pago y pago un canon de arrendamiento y que por lo tanto yo tengo el derecho a la posesión, a poseer ese inmueble. Frente a mí me voy a encontrar con el propietario, quien recibe el canon del arrendamiento. Él debe permitirme la posesión libre, pacífica, ininterrumpida del inmueble. Yo puedo decir que yo soy un justiciable y que yo acudo ante un órgano jurisdiccional a los fines de que me otorgue la tan ansiada tutela judicial efectiva. Es ese juez quien tiene que asumirme, quien tiene que tutelarme frente a una pretensión que yo he formulado acudiendo a dicho proceso. Yo soy un comprador, pagué el precio de la cosa, yo tengo el derecho a la propiedad. Frente a mí me estoy encontrando a mi vendedor, ese vendedor quien debe permitirme el uso y la disposición pacífica, ininterrumpida, constante, traslación y tradición de la cosa, habiendo él recibido el precio. Pero a veces, en ese mundo tan aparentemente perfecto, en ese mundo tan de Disneylandia, en donde por un lado está quien tiene un derecho y que se enfrenta con alguien que tiene una obligación o deber, ahí en ese mundo que es tan imperfecto y por ello estamos estudiando asignatura jurídica, evidentemente porque esa perfección no se viabiliza en todo tipo de relación jurídica. A veces ello no ocurre, a veces ese que debe asumir el deber de respeto de quien tiene un derecho, pues lo lacera, lo afecta, lo perjudica. Y allí entramos en otra categoría jurídica. En Introducción al Derecho nos decían que esa otra categoría jurídica son las garantías. Y las garantías son los mecanismos que permiten el restablecimiento de un derecho.
Volvemos con el mismo ejemplo. Si yo tengo el derecho a la posesión del inmueble porque yo pago el canon y el propietario me impide esa posesión del inmueble, yo acudo a una garantía, a un interdicto posesorio, por ejemplo, a los fines del restablecimiento de mi derecho a la posesión. De igual forma, yo ostento el derecho a tener tutela judicial y si ese juez no me da la tutela judicial, entonces yo acudo a un recurso de apelación, un recurso de casación, a los fines de que se me restablezca mi derecho. Si de igual forma ese vendedor no me permite la disposición de la cosa sobre la cual yo he pagado el precio de la misma, entonces yo intento una acción reivindicativa a los efectos de restablecer mi derecho a la propiedad. Es decir, las garantías son el mecanismo que permiten el restablecimiento de un derecho. Hay quienes dicen que no solamente ello es así, porque a lo mejor yo desde atrás, en background, yo no tenía ese derecho y que yo más bien, le toco la puerta al órgano jurisdiccional, es a los fines que me transforme un interés en derecho y que a través de una sentencia mero declarativa de filiación, etcétera, esa condición que yo afirmo, que yo digo que yo soy nieto de mi abuelo, mi padre me reconoció a mí, pero mi abuelo jamás reconoció a mi padre y que yo tengo el interés a ser considerado nieto de mi abuelo a los efectos de derechos sucesorales o de cualquier otro tipo de derecho. Entonces yo quiero que a través de una sentencia mero declarativa de filiación donde se indique que mi abuelo es el padre de mi padre, entonces ya yo pueda ostentar un derecho. Yo transformo a través de esa sentencia un interés en un derecho. Entonces, por ello yo acudo a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, el proceso penal, el derecho procesal penal, es un derecho de las garantías, pero no en aquella concepción, digamos, tanto romántica de como en el derecho procesal penal debe respetarse el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el carácter instrumental del proceso. No estoy hablando de esas garantías constitucionales, sino estoy asumiendo la concepción dura, clásica, ¿verdad? Del concepto de garantía como un medio, como un vehículo que permite el restablecimiento de un derecho. Tampoco estoy hablando de las garantías que muchos de los que somos abogados aquí hemos estudiado en el mundo del derecho civil, cuando veíamos una materia que se llamaba contratos y garantías. Entonces, esas garantías, a partir de las cuales, bueno, qué sé yo, la fianza, una hipoteca mobiliaria, etcétera, se permitía un resguardo de un determinado derecho sustantivo. No, estoy hablando como un derecho que permite el restablecimiento de un derecho. ¿Qué derecho sería eso? Bueno, podría ser el derecho a la sanción, el llamado ius puniendi, es decir, esa potestad que tiene el Estado, que está en cabeza del poder público, de sancionar a quien ha cometido algún delito. En algún momento de la historia hubo esa apropiación de esos derechos que estaban en cabeza originalmente de la víctima. Hubo una apropiación del derecho y por lo tanto se habla de delitos de acción pública, de que la titularidad del ejercicio de la acción penal descansa en el poder público por medio de un ministerio público. En algún momento de la historia ello ocurrió, pero no nos adelantemos tanto. Evidentemente que si estamos hablando de garantía del acusado, tenemos que transitar no solamente las garantías que se encuentran presentes dentro de la propia Constitución bajo el concepto de debido proceso extensivo, debido proceso propio, sino que también ha de estar presente a partir de la historia de cómo llegamos a esa concepción del asunto. Entonces, el derecho, digamos, procesal penal es un derecho de las garantías. Y lo primero que uno tendría que asumir es la diferenciación, es ir, digamos, desmenuzando. A quien le gusta la comida vernácula venezolana, bueno, habla del pabellón, ¿verdad? Y el pabellón, los que son finos, y yo te pregunto con qué lo hacen. Entonces dirá, bueno, con carne mechada, otros dirán carne esmechada. Entonces, bueno, vamos a ir esmechando la propia frase. Derecho procesal penal. Derecho
Bueno, aquí ya no estoy hablando bajo una concepción, digamos, coloquial del asunto, derecho a lo que no está torcido, derecho a lo que no está, digamos, en un sentido recto, sino el concepto de derecho como actitud de goce, como actitud de disfrute de algún tipo de circunstancia. Por lo tanto, el Estado podría decir, yo tengo el derecho a la sanción. En algún momento de la historia se me atribuyó esa potestad de asumir el enjuiciamiento de causas penales. Entonces tengo el derecho a que se me reconozca un contenido sustantivo. Procesal, bueno, porque estamos hablando exclusivamente de actos procesales. Aquí vamos a dejar un poco de lado el contenido sustantivo del asunto, contenido que se maneja en el derecho penal, digamos, sustantivo, material, aquel que me habla de la tipicidad, aquel que me habla de la culpabilidad, aquel que me habla de la existencia de actos reflejos, de las causas de justificación, de la antijuridicidad, todo aquello para ir a circunscribirnos desde un punto de vista adjetivo. Bueno, así se denomina la materia. Procesal penal. Bueno, porque estamos viendo los mecanismos que permiten el llamado establecimiento de la responsabilidad penal. Y así, entonces, uno se conseguiría con el tema de cuáles son los fines de ese derecho procesal penal. Sería estudiar los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal a través de la demostración de una pretensión en actos procesales. Fíjense que si tú le preguntas, por ejemplo, a algún estudiante de derecho y te diría, el establecimiento de la responsabilidad penal también está presente en el derecho penal sustantivo, no en el derecho procesal penal. Pero claro, en el derecho penal sustantivo estudiamos los mecanismos, digamos, materiales que permiten ese establecimiento de la responsabilidad penal, los mecanismos formales, el concepto de tipicidad, el concepto de culpabilidad. En cambio, en el derecho procesal penal estamos manejando los mecanismos, digamos, adjetivos, los actos procesales que se desarrollan conforme a un código, que en el caso venezolano es el Código Orgánico Procesal Penal, para diferenciarlo del derecho penal sustantivo que se encuentra presente en un código penal y en cuerpos de ilicitud penales colaterales, tales como la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra el hurto y robo de vehículos, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, la ley contra el odio, en fin, leyes sustantivas. Cuando aquí hablamos de el expediente, digamos, adjetivo del asunto, estamos vinculando a la existencia de actos procesales, pero es evidente que los actos procesales no pueden ser huecos. Es decir, primero tuvo que haber existido una imputación desde un punto de vista formal de un hecho que reviste con el barniz del derecho penal. Este hecho es típico, es culpable, antijurídico y es punible. ¿Y qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es una demostración. Por lo tanto, la finalidad del derecho procesal penal es el establecimiento de la responsabilidad penal a través de la demostración de una pretensión en actos procesales, porque para haberle tocado la puerta a ese proceso, alguien tuvo que haber incorporado, haber pretendido una respuesta de ese órgano jurisdiccional. En cambio, el objeto del proceso penal serían los actos procesales que conforman el proceso. Si tú agarras el Código Orgánico Procesal Penal, los 550 y tantos actos procesales que conforman el proceso. Es como si yo te dijese, ¿cuál fue la finalidad tuya al ir a ver la película Titanic? ¿Cuál era la finalidad? Y algunos dirán, bueno, vale, yo quiero conocer la historia, ¿verdad? Que yo quiero conocer la historia de la primera década del siglo XX, una historia de amor, cómo se hundió un barco determinado, o quiero sencillamente divertirme. Uno va al cine a comerse la cotufa con el refresquito, imagínate comiéndote la cotufa y tomándote el refresquito mientras 2.000 personas se están ahogando y se están muriendo en un barco. Pero el objeto, ¿cuál será? Es sobre lo que trata la película, sobre lo que versa. Bueno, que un barco se hundió en el primer viaje desde Southampton a Nueva York en la primera década del siglo XX.
Entonces, sobre lo que versa ese proceso penal, lo que trata es de actos procesales. Está repleto de actos procesales. Pero ello no exime que hablemos de las llamadas perspectivas, las perspectivas del derecho procesal penal. Pero para ello, dado que apenas me está quedando 2 minutos de tiempo dentro de esta plataforma, los invito a que ingresen con las mismas coordenadas con las que ingresaron a esta primera parte para que veamos esta perspectiva del derecho procesal penal. Los espero entonces a la segunda parte de la sesión de hoy.